porque hoy vamos a aprender acerca de la herencia de mi Padre. Entonces, lo que quiero que hablan en la palabra de Dios es, y busquen en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Antes de iniciar esta palabra de Dios, estaba en duda de poder dar un mensaje que Dios me había brindado a través de constante lectura de su palabra acerca de atmósfera espiritual o organización celestial, pero en el transcurso de la semana, incluso el sábado pasado, el domingo pasado, dice el mayor, voy a hablar sobre un tema que se llama atmósfera espiritual, un tema que Dios me había brindado en ese entonces, a través de su palabra, pero en el transcurso del trayecto veo que al leer su palabra me dice, habla de la herencia de mi Padre. Entonces, hoy en esta palabra voy a pedir que todos se pongan de pie y podamos dar lectura a la palabra de Dios en acción de reverencia. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don, la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Todo justo, repitamos el 21, para que así como el pecador reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor Dios Padre Santo, gracias te doy, Padre Santo, por este día, Cristo Jesús, porque tú estás en este lugar. Estoy tan agradecido contigo, Señor Dios, porque tú me das el pan, porque tú me das la vestimenta, porque tú me das tu palabra, Señor Dios, día a día mi vida para poder fortalecerme y poder vivir en el Espíritu. Gracias, Cristo Jesús, por todo lo que tú brindas a tu iglesia. Ahora, Padre Santo, tal cual tú has dado la palabra en el transcurso de esta semana, Señor Dios, que has hablado en mi corazón, haz que fluyan palabras vivas para los oyentes, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más pobre hasta el más rico, Señor Dios, desde el que no tiene enfermedad al que tiene enfermedad, puedan salir palabras de vida, Señor Dios, para tu pueblo. Gracias, Cristo Jesús, por tu pueblo que hace su salvación, porque tú estás aquí, porque tu palabra se hace cierta, donde dice, donde 2 o 3 moran, ahí mora tu presencia. Y qué hermoso, porque estamos viviendo en tu presencia. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar su lugar. Mi texto bíblico principal se
encuentra en 1 Tesalonicenses 5:23. Y ahí sentadito nomás vamos a dar lectura. Busquen 1 Tesalonicenses 5:23. No sé si lo encontraron, amén. 1 Tesalonicenses 5:23. Dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, si veo la alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En muchas oportunidades se habla de cuando los padres están por fallecer, los hijos vemos, o las hijas vemos, que todos quieren reclamar la herencia si el padre le dejó algún bien o algún terreno o algún financiamiento, para que cuando fallezca el padre muchas veces le dé la herencia. ¿Correcto? Y vemos que acá hay un ingeniero en la computación, en las computadoras, por decir, que se llama Bill Gates, ¿no? Y él, vemos realmente que le hacen una pregunta y una entrevista y le dicen, ¿qué pasaría si usted fallece y llega, ¿a quién le va a reconocer la herencia? Y Bill Gates responde, yo no le voy a dar la herencia, toda mi herencia a mis hijos. Él dice, le voy a dar solamente el 5%. Y uno se pregunta, ¿pero por qué él decide eso? Claro que todavía no se va a morir, todavía se tiene entendido que no ha muerto, pero es una persona, Bill Gates es una persona muy millonaria, multimillonaria. Incluso los estafadores se han cogido de Bill Gates y mandan a sus correos, usted acaba de ganar, dice, $5,000, así que inscríbanse, denme su DNI, denme su número, así que ya les voy avisando que siempre están enviando en internet eso, así que no se dejen estafar, ¿no? Porque una vez yo me quedé sorprendido, me digo, wow, $50,000, digo, voy a llamar a Bill Gates, ¿no? Y después un amigo me resulta diciendo, ten cuidado, porque en cualquier momento están estafando a gente para solamente dando tu DNI puedan sacar la clave de tu tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Hay una mafia hoy actualmente. Pero entrando al tema, vemos que Bill Gates dijo que solamente daba la herencia del 5% a sus hijos porque sus hijos son irresponsables. No tienen la capacidad de poder organizar, de poder demostrar que van a poder llevar y el mismo cotejo de lo que ha llevado su padre actualmente. Hay muchos padres también que dicen, la mejor herencia que le daré a mis hijos o a mis hijas es su profesión, dice. La mejor herencia que le voy a dar a mi hija y a mi hijo es su profesión. Hay otros factores de herencia que también son generacionales en enfermedades. Hay unos que dicen que son cortos de vista o otra enfermedad. Y dicen, pero ¿qué pasó, chabuca? Si es que realmente aquí nadie somos cortovistas. ¿Qué pasó? ¿Cuáles que hacen? ¿Cuáles que no hacen? ¿Qué pasó? ¿Me engañaste? ¿Qué pasó? No es mi hija. Pero descubriendo y investigando se dan cuenta de que con el tiempo hay un abuelo, un tatarabuelo, que hace 3, 4 meses atrás, ese tatarabuelo era corto de vista. Y la generación va arrastrando y arrastrando la enfermedad. No estoy hablando de enfermedades genéticas, que muchas veces han sido por explosiones, por contaminación, o por alguna enfermedad genética que fue descubierta en su momento, en su tiempo, pero sí estoy hablando de personas que vienen arrastrando la enfermedad. Hay personas que se da el cáncer ahora, y la hija que nace de aquí dentro de 3 generaciones también lleva el cáncer. También vemos la herencia de los genes, y también mencionan y dicen la sociedad. Muchas veces, no sé si le ha pasado, y dicen, hijito, te ha salido igualito a tu padre, igualito ha salido tú a tu padre, así con esas cejitas tan bonitas que tiene, así con esos labios tan bonitos, pero me han salido tan bonito, ¿no?
también dice, y para agregarle también a tu carácter también lo ha sacado igualitito de mansito que eres, tan bonito, ay, mi cuchicuchi, dicen, ¿no? Y llega el momento de que tú te sientes el hombre fantástico, dice, wow, o muchas veces también la hija, a mí por veces me dice mi suegra, me dice, ay, tu hijita te ha sacado tu carácter, me dice. Muchas gracias, suegrita, le digo, ¿no? Porque mi hija no tiene un bonito carácter, ¿no? Entonces mi hija siempre tiene reacciones, entonces ustedes se dan cuenta cómo a través de los genes. Por veces la comida, cuando está comiendo mi hijita lo separa la verdura, lo separa. Ayer es una carina, es una carinita porque está separando la verdura, todo eso. Por ejemplo, a mi esposa no le gusta mucho la verdura, ¿no? Pero se dan cuenta que muchas veces los genes, si ustedes mismos lo analizan en sus hijos, ustedes transmiten la herencia. Y aquí vemos que nosotros también hay cosas buenas y hay cosas malas que hemos heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Vemos las cosas buenas y las cosas malas que hemos heredado de nuestros primeros padres. Jehová Dios formó al hombre, dice, del polvo de la tierra, sopló en su nariz de aliento y le dio vida. Dios nos formó en tres aspectos. Nos formó cuerpo, alma y espíritu. Eso lo hice saber también a la juventud. Y el cuerpo se relaciona con el mundo que nos rodea a través de los 5 sentidos, que es el gusto, el tacto, el olfato, el oído y la vista. El alma es nuestro ser interior, creada a la imagen de Dios. Y creó nuestra mente. Dentro del alma reacciona nuestra mente, reacciona nuestras emociones y reacciona nuestra voluntad. ¿Están conmigo? ¿Sí? Quiero que entiendas esto. Dios creó cuerpo, creó alma y creó espíritu. El espíritu es el soplo de vida que Dios te dio. El alma es la parte interior que tú llevas dentro de ti. Y eso reacciona a tu mente, reacciona a tu memoria autifica y deriva a tu mente y reacciona cualquier sentido, las emociones y la voluntad. Cuando tú tienes una herida, tienes problemas del alma, quiero que entiendas que si hablamos estadísticamente, en un cuadro estadístico, y tú tienes una ira tremenda por alguna persona, sea de la congregación o sea fuera de la congregación, tu emoción, que es el producto de tu alma, está a un 90%, que ni siquiera que cuando te van a tocar, te tienen que tocar y dices, ¡no me toques! Reacciona rápidamente. Es la reacción que tú tienes por una herida o por algo que te ocurrió en el transcurso desde tu niñez, que tú iniciaste y tuviste raciocinio, hasta la actualidad en la cual tú vives. Lo bueno que Dios nos dio es la vida física, unido con nuestro ser interior. Lo bueno que Dios nos ha dado y que hemos heredado de nuestro Padre antes de su caída es que teníamos una comunión con el Padre. El ser interior estaba unido con Dios. Nacemos espiritualmente muertos por el pecado de Adán, ¿no? Pero realmente, cuando hubo la caída, se rompió el compromiso con Dios. Dios siempre ha tenido un propósito divino para el hombre. Dios le dijo a Adán, tú serás el rey de este planeta. Y le dio todo le dio dice, vas a ser el dueño de las aves, vas a ponerle los nombres, vas a poner absolutamente todo. Y él estuvo a salvo y seguro. Todas las necesidades del hombre fueron suplidas en ese momento. El hombre se sentía gozoso, el hombre se sentía feliz. El hombre no tenía ningún estrés, ninguna preocupación porque lo tenía todo. Vivía muy bien, tenía la seguridad de Dios antes de su caída. Y también vemos que Dios le dio la pertenencia. El hombre tuvo que tener sentido de pertenencia. Dios dio a Adán a otro nivel de pertenencia. Le dio a una mujer como compañera. Y es así como vivimos actualmente. Y quiero aclarar algo. Dios no te va a dar un hombre para que te metas con un hombre. Dios no te va a dar una mujer
para que te metas con una mujer, porque eso es antibíblico. Podemos amarlo al homosexual, podemos amar a la lesbiana, pero no podemos amar a su pecado que está llegando. Dios ha formado al hombre y a la mujer para que en acción de aprobación de Dios ante el matrimonio, Dios pueda unir al hombre y a la mujer. Estas son las cosas buenas que Dios realmente dio al Padre y fueron transmitidas, y es por eso que nosotros nos sentimos, tenemos parte, y tenemos dos partes en nuestro ser interior, que es la alegría, que es el gozo, pero también, déjenme decirles, que también hay cosas malas que hemos heredado de nuestros primeros padres. Después de la caída de Adán y Eva, por un solo mandamiento que Dios puso y le dijo, no vas a comer del fruto, no dijo la manzana, la pera, porque teológicamente te habla del fruto, dijo, no vas a comer de ese fruto, le puso un solo mandamiento. Y ese fruto a mí me representa las obras de la carne. Cuando yo estuve estudiando la palabra de Dios, estaba estudiando lo de Eva, cuáles fueron sus consecuencias, cuáles fueron sus propósitos buenos y sus propósitos malos, y Dios en tal manera a través de su palabra me dice anda a Romanos, y de ahí de Romanos me dice anda a Gálatas, y quiero que vayas a tu Biblia en Gálatas. Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice la palabra, digo pues andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si estáis guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y en el transcurso de ese mensaje me dan a entender de las cosas que Pablo transmite, en las cosas que desde el principio y el inicio nuestros primeros padres en esa caída al coger el fruto, yo veo una imagen que los ángeles están diciendo no lo hagas, pero fue tan su seducción a través de Eva que coge el fruto, la come, la da a su esposo, la come y rompen totalmente el compromiso con Dios. Cuando rompen el compromiso con Dios, empieza a aparecer esto, las obras de la carne. Las obras de la carne están dispuestas en aproximadamente, le he puesto 3 áreas. Primera área son las relaciones sexuales, que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Cada uno de estas de repente uno no lo toma importancia, pero hay muchas cosas que uno puede ceder y caer. Entiendo que el ser humano no es perfecto. Tenemos a errar. Hoy día estás en la iglesia y mañana ya no lo estás. Pero te voy a dar el secreto, con la misma receta que vas a dar aquí en la iglesia. Te voy a dar un secreto de mi vida personal, y que también se lo di el secreto a los jóvenes, y se lo quiero transmitir a ustedes, porque de la misma manera que le da a los jóvenes, quiero que también vaya para ustedes, para que luchen contra esto. Primero voy a continuar. La primera área, les dije, es el adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Yo sé que de repente muchas de las personas han superado eso. Tú viniste a los pies de Cristo, entregaste tu vida a Cristo, el Espíritu Santo vino y te selló porque tú pediste perdón de tus pecados, como dice Efesios 1:11,
En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Tú entregaste tu vida a Dios, tú entregaste tu vida a Cristo, renunciaste a todo tipo de pecado, pero ahí nomás no queda la situación. Tú has entregado tu vida a Dios, tú ahora eres salvo, ahora te identificas como un hijo de Dios, ahora ya no tienes que practicar las cosas del mundo, porque ya no podemos practicar los deseos carnales, pero hay algo que todavía te falta para ser irreprensible. Ojo, como dice Tesalonicenses, al inicio le dije, irreprensible, para que guardes tu espíritu, cuerpo y alma. Y para que guardes tu cuerpo, tu espíritu y tu alma irreprensible a la venida del Señor, hay algo que he percibido en este pueblo, quiero ser sincero con ustedes, y que he analizado en el transcurso de mi mensaje, que venimos arrastrándolo, y arrastrándolo, y arrastrándolo, y arrastrándolo, y arrastrándolo. Y muchas veces se va uno que armó división, y el diablo está astuto y quiere poner a otro que arme división. Se va uno que estaba armando desorden y división, y el diablo pone a otra persona que arme división. Y Dios me dijo a través de su palabra, hágale de esto para que contrarreste, porque al ejército de salvación los quiero llevar a otro nivel. A un nivel espiritual que no se imagina. A un nivel que cuando te toques no reaccionas. O sea, no vas a reaccionar así. Vas a decir tranquilo, sin ponerle las manos nomás. A un momento que cuando tú reacciones, que ahí veas esa reacción, no vas a reaccionar así, sino vas a reaccionar con frutos de amor. Esta es la otra área que nos falta cambiar a nosotros. Y que me falta cambiar muchas veces también a mí. Es el área social. Y el área social está representado por las enemistades. Muchas veces no le hemos dado importancia a las enemistades, a los pleitos, a los celos, a las iras, a las contiendas, a las disensiones, a las envidias. Hay muchas veces que nos irritamos tan profundamente y no podemos santificarlo eso. A los que son esposos y esposas muchas veces tenemos problemas. Nadie es perfecto, tenemos problemas. Pero si tú entras a recapacitar y analizas tu carácter, vas a tener una buena conciencia de poder ir a pedir perdón a tu esposa por algún acto de ira que salió de ti. Lo mismo pasa en la iglesia de Cristo. En Efesios me enseña, capítulo 4, versículo 31, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Versículo 32 del capítulo 4 de Efesios. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es el área de las envidias, es el área de la ira, de las contiendas, de los celos, y en el mismo capítulo de Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay muchas personas que hemos llegado a heredar de nuestros primeros padres la ira, las contiendas, el poder dividirnos entre cada uno de nosotros, el poder hablar del hermano o de la hermanita, el poder hablar de nuestros pastores, que tenemos que estar agradecidos con nuestros pastores, el poder hablar de nuestros hermanos, de nuestros líderes, cuando están tratando de luchar para que esta cosa siga en movimiento.
El poder hablar siempre en casa y poder hacer un chisme y poder hablar, mira que los líderes, mira que los pastores, mira cómo se comportan, mira qué están haciendo, mira que se están robando el dinero, mira que estoy aquí, que no sé cuánto. En vez de estar santificando tu vida, deja de estar mirando al hombre. Porque eso no te va a llevar a tu consagración. Más bien te va a llevar a que produzca más envidia, más división, más disensión, y el diablo te va a decir, chévere para ti. El diablo te va a decir y te va, no pueden crecer. Tienen la cabeza tan grande llena de, porque la cabeza representa a los líderes, tienen la cabeza tan grande y el cuerpo chiquito. Como en una iglesia pasada, son como 44 líderes y 2 miembros, 3 miembros. Nunca he visto que hay un cabezón que sufre hidrocefalia y un cuerpo tío chiquitito. Tenemos que crecer. Dios va a añadir al que tiene que añadir. Pero no vas a poder enseñar tu vivencia, no vas a poder discipular a otros si que no has tenido un encuentro real con Cristo. Yo me puse a pensar, digo, ¿cómo puedo ser agradecido con Dios, con mi iglesia, con mis líderes, con mis pastores? Es sometiéndome a su palabra. Y si su palabra me dice, sométete a tus pastores, tengo que someterle. Si tú tienes algo contra tus pastores, si tú tienes algo contra tus líderes, ve y acércate a ellos y conversa, en vez de estar conversando en otros lugares. Dios me enseña que cuando yo tengo un conflicto con mi esposa, tengo que arreglarlo y solucionarlo, porque yo voy a dormir con ella. Y yo no puedo estar diciendo, te doy de espalda. ¿No? Mi esposa me está contando cuántos barritos tengo en mi espalda. No puedo estar toda la vida enojado con mi esposa. Y si Cristo me dice y me enseña y me habla a través de su palabra y me dice, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, me da a entender que mi esposa no es perfecta. La iglesia de Cristo no es perfecta. Pero sí, a través de la muerte de Jesucristo, nos enseña que debemos buscar la perfección día a día, santificarnos cada día más. Si tú tienes un mal carácter y no sabes tratar a las personas, déjame decirte que en Cristo Jesús ya eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y tienes que saber tratar a las personas. Pero ¿cómo va a ocurrir eso? Si fue herencia de nuestros primeros padres. Hay muchas personas que también hemos llegado a heredar a través de ellos la vergüenza, la culpa, el rechazo. Se sintieron solos, Adán y Eva, cuando pecaron. Y hay muchas personas hoy actualmente que se sienten rechazados. Y ese rechazo es por algo que ocurrió en su infancia, pero trayendo al conducto sanguíneo, a la sangre, al vínculo que heredamos nuestros primeros padres, se hace realidad lo que la palabra de Dios dice. Es transmitido hacia ti la herencia que hemos heredado de nuestros primeros padres, que es el pecado original, que es el rechazo, que muchas veces hay alguien que tú piensas que te está diciendo algo con amor y te está ofendiendo y tú te sientes rechazado. Hay personas que se sienten el patito feo y muchas veces personas que se sienten el patito feo, Satanás viene, le da una ayudadita y te quita la vida. Hay muchas personas que no han tenido amor en su infancia, no han tenido un amor sincero por sus padres, siempre han tenido maltrato y reluce el carácter muchas veces cuando llegamos a nuestra juventud. Y lo único que hace es tratar mal a las personas dentro de la iglesia, pero yo a través de su palabra os amonesto y les digo, trátense bien y hagan el vínculo de amor los unos con los otros. La enseñanza que hemos heredado de nuestros primeros padres a mí me enseña que la desgracia que cometió Adán y Eva, que la desgracia que cometieron nuestros primeros padres,
al coger un fruto prohibido, en esa frontera hay una esperanza. De la desgracia que cometieron nuestros primeros padres Adán y Eva, nos da la gracia de Jesucristo. Y la gracia de Jesucristo, ¿qué es? Como le dije a los jóvenes, Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo, y ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga la vida eterna. Dios derramó su sangre preciosa, Dios derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario y murió por tus pecados. Ahora lo único que te queda es poder llegar a vivir en el Espíritu. Y con esto estoy finalizando. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Gálatas capítulo 5 nos enseña. Mas el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ninguna ley. No hay ninguna ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Voy a repetir nuevamente el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiero dar a entender? Y aquí va lo que he aprendido y yo se lo transmito. Vivir en el Espíritu significa alimento espiritual en tu vida. ¿Por medio de quién? De la palabra de Dios. Tú, si tienes tu esposa o tu esposo o tus hijos, alimenta espiritualmente por medio de la palabra de Dios a tu vida. Lee la palabra de Dios. Busca, lee, invierte en la palabra de Dios. Lee, escudriña, redarguye, empieza a examinarlo. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios quiere en mi vida? Palabra de Dios, viene la fe. Palabra de Dios, se une palabra de Dios y fe. Fe, palabra de Dios en mi vida, empiezo a vivir en el Espíritu. Porque a través de la palabra vas a creerle más en las promesas de Dios que tiene para tu vida. Palabra de Dios, no hay fe, no puedes vivir en el Espíritu. Y un consejo para todos los que predican el Evangelio. Palabra de Dios, sabiduría. Anderson predica aquí, palabra de Dios a ustedes. No hay fe, no hay oyentes escuchan. No llega palabra de Dios a ustedes. Wow. Palabra de Dios, sabiduría humana, inteligencia humana. Muy sabio soy, muy inteligente. Me lleno de la palabra de Dios, pero no practico la fe, ni siquiera el amor. Palabra de Dios, sabia. Palabra de Dios, sin fe. Palabra de Dios, oyentes muertos. Escucharon, no captaron. Palabra de Dios, fe, unida a la palabra de Dios, vives en el Espíritu y vas a brotar palabras de amor y de exhortación con amor hacia tus oyentes. Déjame decirte que vas a poder vivir en el Espíritu cuando tú llegues
a accionar la palabra de Dios en tu vida. Cuando tú acciones la palabra de Dios en tu vida, vas a empezar a vivir en el Espíritu. La ley de la gravedad, hermanos míos, se cae el papel, es una ley de la gravedad. La ley, las leyes de Dios, ni la ley de la gravedad la podemos cambiar. Dios ya puso qué cosas me va a pasar aquí, cuáles son las cosas que tengo que practicar, y lo único que pide Dios es rechacen de su interior las envidias, las disensiones, el estar hablando mal el unos a los otros, si sean benignos los unos con los otros. Perdónense si tienen que perdonar, porque Dios dice a través de su palabra, yo quiero llevar a otro nivel al ejército de salvación. Quiero que crezca el ejército de salvación. Pero hay algo que no lo deja crecer. Están restituyendo algo y florece una plantita mala por ahí con cizaña. ¿Qué podemos hacer? ¿Arranco la flor? No puedo. Espera que esa flor crezca, madure bien y después arranca la cizaña. Quiero decirles, hermanos míos, que la palabra de Dios me dice en Tesalonicenses, al inicio que les dije, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. De estos frutos de la carne, ¿hay algo que te está impidiendo avanzar? ¿Hay algo que está refrenando las cosas de Dios por no avanzar? Eso lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Hay cosas que, discúlpeme que me exprese así, hay cosas que apesta aquí en la iglesia que no te agradan. Hay cosas que no te agradan de las cosas, de lo que se está haciendo. Yo muchas veces cuando hay algo que no están haciendo los jóvenes, mi secreto es, doblego mis rodillas y le digo, Señor Dios, demuéstrame si está bien lo que están haciendo los jóvenes. Cuando escucho a un predicador o a un conferencista, le digo, Señor Dios, ¿esto es de Dios o esto realmente no es de Dios? Retén lo bueno, desecha lo malo, no lo sé, pero eso lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Cuando tú más te alimentes de la palabra de Dios, como dicen los jóvenes, en gran manera no te vas a aburrir de la palabra de Dios, porque vas a alimentar tu vida espiritual, vas a alimentar con tu familia, vas a alimentarlo en la palabra de Dios, y tu familia va a haber cambio. Los matrimonios que estaban peleados y que entraban con una cara así, enojados, todos así, molestos, tú por tu lado, yo por mi lado, cuando reciben la palabra van a salir contentos, llenos de risa. Va a venir un hermano o una hermana molesta, no me moleste porque he tenido problemas en casa con mi esposo, no quiero saber nada ya de la iglesia, estoy harto y encima tengo problemas acá. Escuchan la palabra de Dios con fe y llega un momento donde tú te vas contento, porque son promesas de vida para nuestra vida. Voy a pedir que te pongas de pie. Y yo no sé si la gracia, estás en la gracia de Dios, estás administrando bien la gracia de Dios, o continúas en la desgracia. Es verdad que la Biblia me enseña que tenemos que ayudar a los débiles en la fe, pero tenemos que ayudar. Es verdad que la palabra de Dios me dice que compartamos el pan en los hechos, pero compartémoslo acá. Es verdad que me dice ayuda al necesitado. Ayudemos a los necesitados aquí y los que están afuera. Yo sé que hay mucha gente necesitada acá, pero Dios me dice, empieza por tu casa y luego sal también afuera. Hay mucha gente necesitada que está perdida y que necesita amor. ¿Cómo vamos a dar amor nosotros si lo que no damos amor a nuestros prójimos que vivimos acá? ¿Cómo vas a poder dar amor a tu prójimo de afuera
si primero no lo aprendiste, el amor a tu prójimo, a tu vecino que está al lado? ¿Cómo puedes tú enseñarle de que rechacen la envidia cuando en la iglesia hay envidia? ¿Cómo puedes tú enseñarle sobre la amargura y llevarlo a los pies de Cristo a los que están afuera y discipularlos si tú todavía no lo aprendes y no vas avanzando a otro nivel y estás repitiendo a cada rato el curso sobre el curso de mansedumbre, templanza, de amor, de dominio propio? Siempre lo desapruebas. Siempre desapruebas el curso de poder tener un buen trato entre hermanos. ¿Cómo vas a poder enseñarle lo de afuera, niño? ¿Cómo vas a poder enseñarle a un montón de niños, a un montón de jóvenes, a un montón de adultos, a familias que se están destruyendo en nuestra sociedad, si no lo aprendemos todavía y lo practicamos acá? Tienes que aprender a vivir en el Espíritu. Ya no puedes estar tomando lechecita. Ya ¿cuánto tiempo estás viviendo en las cosas de Dios? Y lo único lo que has heredado de tus padres, de tus primeros padres, Adán y Eva, lo único que haces es reaccionar, como lo que pasa muchas veces en la sierra. En la sierra tú le dices y ellos se sienten rápido ofendidos y reaccionan ante esa ofensa. Te traigo a la ronda y te traen a la ronda y te empiezan a tatanear, te empiezan a pegar. Te penqueo, dicen así. Te penqueo, te voy a penquear, dicen, te dan látigo. ¿Reaccionas? Porque no han renovado su mente y su espíritu. Efesios muy claramente me dice 4, que nosotros, 4:23, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Hay acciones en tu vida que todavía no calmas, no le entregas a los pies de Cristo. Dentro de tu alma está todas tus emociones. ¿Le has entregado tus emociones a Cristo? Si no le has entregado tus emociones a Cristo, hermano mío, déjame decirte que todavía no estás irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha hablado a través de su palabra y quiero hacerte un llamado especial. Quiero orar por cada uno de ustedes y por esta iglesia, para que empiecen a andar en el Espíritu. Quiero que aprendan cada día más de su palabra, dice Dios, a través de su palabra, para que te puedas tranquilizar y dominar tu ira, tu gritería, tus chismes, puedas desecharlo y puedas aprender a hacer cada día más y más, santificarte más en las cosas de Dios. ¿Hay algo que te está estorbando dentro de la casa de Dios? Ven a Cristo y hazlo en el centro de tu corazón para que empieces a vivir en el Espíritu. Voy a pedir que cierren tus ojos ahí y podamos cantar una canción. El Espíritu de Dios está en este lugar. Si hay algo en tu vida que no está andando bien, deséchalo. Hay 3 factores que te dije, 3 áreas. Las cosas de las relaciones sexuales, las cosas de la religión, la hechicería, la herejía, deséchalo en el nombre de Jesús. Las envidias, los pleitos, los celos, las enemistades, deséchalo en el nombre de Jesús. La presencia de Dios está en este lugar y Dios quiere sanar tu corazón. Si hay algo que no está andando bien y no puedes caminar, no puedes avanzar, déjame decirte que nadie de los que estamos acá, ni los pastores, ni los líderes lo van a solucionar. Pero hay un hombre que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa. Derramó su sangre preciosa. Y por esa sangre preciosa, Dios me dice a través de su palabra que tú vas a poder vencer
a todos esos obstáculos doblegando tus rodillas, postrándote ante Él, pidiéndole perdón y que te ayude a vencer todas las obras de la carne. Si hay alguien que quiere pasar adelante, está dispuesto en este lugar para poder vencer a todo mal, en el nombre de Jesús. Vamos a cantar esta canción. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para mirar en el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Espíritu Santo empieza a mover en este lugar para empieza a moverte en este lugar y empieza a santificar aquellos corazones. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y corazón, deja mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Ahí con ese sonido que tenemos, yo creo que dicen que los pastores que están en este lugar a los oficiales. Vamos a hacer algo muy diferente. Voy a pedir que el pueblo de Dios pase aquí adelante, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pasen aquí adelante, por favor. Vamos a orar por ustedes. Pasen aquí adelante. Siento en mi corazón orar por ustedes y que la pastora, la señora Lynn, la señora también vengan y oren también por cada uno de ustedes. Vamos a orar todos juntos unánimemente para poder orar por cada uno de ustedes. No tengan aquí adelante, no tengan temor. Vamos a orar todos juntos aquí. Vamos a orar. Espíritu Santo empieza a mover corazones. Espíritu Santo empieza a tocar corazones. Empieza a tocar corazones, Señor Jesús. Quiero que ahí donde ustedes están empiecen a orar. Pasen aquí adelante. Pasen aquí adelante. No tengan temor. Vengan. Vamos a orar. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, venga a la mañana de la también que nos ayude a interceder en oración. Vamos a orar, somos un pueblo unido, un pueblo pequeño, pero si que lo pequeño lo decirá grandes frutos. Señor Padre, Espíritu Santo, tu Espíritu Santo toca el corazón, tu Espíritu Santo toca las vidas. Nosotros no somos nada sin ti, Señor Jesús. Espíritu Santo trabaja en el corazón de este varón. Se siente afligido, se siente atormentado, está mal, no lo sé, Señor Dios, pero tú conoces su corazón. Perdónale, ayúdalo, Señor Dios, a vencer toda tentación de su vida.
Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Jesús de Nazaret. Santifica su vida, Señor Dios. Derrama tu sangre preciosa sobre esta vida, Señor Jesús. Cúbrelo con tu sangre preciosa. Gracias, Cristo Jesús, por la vida, porque Él sabe lo que tiene y lo que te está confesando en este momento. Santifica esta vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Santo, por su vida. Gracias, Espíritu Santo, empieza a tocar estas vidas, Señor Jesús. Empieza a tocar corazones, Señor Padre. Gracias por el ejército de salvación, por esta iglesia. Dice tu palabra que tú moras cuando hay paz. Tú moras cuando hay amor. Espíritu Santo, manifiéstate en la vida de cada uno de mis hermanos. Los problemas que tengan, yo no los conozco. Los problemas que tengan, Espíritu Santo, empieza a tratarlos como el médico de médicos en su corazón. Espíritu Santo, manifiéstate, Espíritu de amor. Tu venida está cerca y tú quieres encontrarnos irreprensible para tu vida, Señor. Muchos falsos profetas se están levantando y están haciendo negocio con el Evangelio. Pero el ejército de salvación no es así, Señor Dios. Estamos predicando la verdad de tu Evangelio de Cristo Jesús. Muchos profetas, muchos pastores están llenando las iglesias y haciendo negocios con las iglesias. Pero el ejército de salvación se mantiene firme en tu palabra de Dios. El ejército de salvación se mantiene firme en tu palabra, Cristo Jesús. Espíritu de amor, derrama en la vida de los corazones. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das. Enséñanos a ser agradecidos. Pastores, que pongan sus manos ahí con cada uno de sus hijos y empiecen a orar por cada uno de ellos, porque ellos necesitan también de ustedes. Capacita a tus pastores cada día más. Capacita a tus pastores cada día más. Llénales de tu palabra, llénales de fe. Levanta a tus líderes, Señor Dios. Tú me has demostrado no solamente es necesario ser líderes para poder evangelizar y pregonar tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Manifiéstate, Espíritu Santo. Ora ahí donde tú estás. Ora ahí donde tú estás. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Hijo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Santifica las vidas. Santifícanos cada día más. Ven, Espíritu Santo. Derrama, derrama. Siente el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Siente el Espíritu Santo en tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Gracias.